Doctor, retrocediendo un poco en el tiempo, usted terminó sus estudios de medicina en el año 53. 53. El 31 de marzo terminamos nosotros el internado y desde ahí se cuenta el tiempo de médico que uno es. Por eso que nosotros a este año tenemos 65 años. Claro. 65 años, sí. Y entonces siempre festeja. El colegio médico festeja 25, 50, 65 y 70 años de promociones. Claro. ¿Cuál fue su primer trabajo después de terminar el internado y de terminar su tiempo en San Marcos? Fíjese, aparte de que ingresé a San Marcos como profesor auxiliar ¿cómo se llama? En la cuestión de técnica quirúrgica, que es la que yo hice en Villarreal, también ingresamos. Y después de eso, fíjese, una cosa muy importante. Nosotros aquella fecha no había segunda especialización. ¿Verdad? Entonces, para ser especialista teníamos que estar mínimo 5 años en un servicio especializado. Entonces yo en 2 de mayo hice 5 años y más, como 10 años, sin que nos paguen un centavo. Porque aquella vez los hospitales estaban en manos de la beneficencia pública. ¿Ya? Entonces no nos daban nada, sino bueno, un escrito de que ustedes sí, pero no nos pagaban nada. O sea que nosotros pagamos los estudios que nos dieron gratuitamente, porque la verdad los estudios en la universidad eran gratis. Pagábamos unas pequeñas cosas, hasta había becas. Entonces pagamos nosotros con nuestro trabajo gratuito lo que el Estado nos había dado. No como ahora, a los especialistas ya les pagan como médicos. Está bien, bueno, pero lo más interesante, y ahora quiero recalcar, de que los serumistas es uno de los programas muy importantes que debe seguir. Solo que se debe decir, bueno, si ese médico joven tiene que ir a tal parte, darle pues todas las condiciones. Como le decía, el programa del SERUM, o sea, el servicio rural, es muy importante. Tiene tanta importancia porque prácticamente descentraliza. Y yo le digo por experiencia, porque en Villarreal yo tuve a cargo la cuestión del internado, ¿ya? Y en el internado los alumnos ya en Lima estaban copados los hospitales y podían salir. Y así SERUM hizo la descentralización. Pero que debe hacerse un programa que el ministerio, el Estado, ¿ya? Debe proteger a esos médicos, llevarles a los sitios donde verdaderamente tengan todas las facilidades de poder ejercer. No pueden ir pues así en forma informal, en condiciones pues paupérrimas, tanto de tránsito, lo que sea. Entonces de ahí vienen los sucesos, pero es un servicio que debe hacerse. Tal que nosotros propusimos cuando estábamos en la Federación Médica, que siempre también estoy ahí, ya propusimos al gobierno de facto de aquella vez de Velasco, de que Velasco prácticamente le dio también un poco de auge, y entonces le dijimos, igual que lo que hace con los militares, o sea, el teniente o el alférez que tiene que ir fuera de Lima, que le den toda la facilidad, porque al alférez le dan casa, le dan todo, muy bien. En mismas condiciones debe hacerse al médico, ¿ya? Algo que estuvo ya bien hecho, pero desgraciadamente no se llegó a cabo. Si no, hubiera sido un programa mejor instituido, mejor protegido, pero no debe desaparecer, porque ya he visto, ya hay corrientes de que no, que eso es una condición para que tengan, bueno, eso no, esa es una, y muchos de esos médicos se quedan en esos sitios, entonces se descentraliza. De los 80.000 médicos, ¿ya? De los cuales, de los 80.000 cesantes y jubilados, seremos pues un 10%, pero 20.000 médicos hay en Lima. En provincias se disminuyen. Entonces se tiene que descentralizar completamente. Es una cosa que el gobierno tiene que ver bien, y eso significa también la buena atención
fuera de Lima. Usted entonces en los años 50 fue un tiempo, fue docente en San Marcos. En San Marcos, sí, en San Marcos, sí. ¿Y qué recuerda ya de esa época? ¿Qué cambios fueron sucediendo en la universidad? Bueno, después de que ya hubo la escisión de San Marcos el año 60, ya en que 500 profesores prácticamente renunciaron a la Facultad de Medicina de San Fernando y formaron Cayetano Heredia, ya con razones que ya es, digamos, digno por cuestiones de roce con el tercio estudiantil. Entonces formaron la Universidad Particular Cayetano Heredia. ¿Ya? En esas condiciones ya yo no fui a ninguna de estas universidades, más bien de Villarreal. Nosotros conformamos la Universidad Villarreal y cuando llegamos instituimos que en verdad Villarreal tampoco estaba organizado y comenzamos a formar alumnos en sedes y comenzamos en Coyique. Coyique era un centro de atención neumológica, solamente tuberculosis, qué sé yo, pero entrando a la Universidad Villarreal con buen criterio se hizo Hospital General, que ahora pues es el Hospital Bernales. ¿Ya? Entonces de allí conformamos a los alumnos y después ya se vino a otro hospital que de acá, que queda por este otro hospital que queda por donde está el centro de acopio del agua. ¿Cómo se llama? Bueno, X. Entonces ya fue otra sede de Villarreal. Ya en Coyique quedaron pocos ya, porque ya no había campos pues para la enseñanza médica. No había campo. Y yo todavía viví una época, como se dice, de oro de la medicina. ¿Por qué? Porque una vez salí de la facultad, ya solamente había el seguro obrero, que atendía a los obreros. Entonces, cada uno que salía ponía su consultorio, su pequeño consultorio. Y la gente iba al médico de su preferencia. Pagaba su platita en su consulta, no como ahora. La gente ya no tiene para la salud para nada. Aparte de eso, digamos, la relación que uno tenía con nuestros profesores, en los cuales yo tengo mucho, digamos, recuerdo de mi maestro, el doctor Carlos Alberto Procer, el famoso cirujano del Hospital 2 de Mayo, que operaban en las clínicas a particulares. Entonces, esos particulares pagaban chin, no en cheques ni seguros, nada. Entonces nos llevaban para la ayudantía. Y cada ayudantía en aquella fecha era de 300 soles hasta el segundo ayudante, 500, 300. Entonces imagínense, operarse 4, 5, 6 casos a la semana. Entonces, para nosotros fue una época de oro y nuestro consultorito que nos daba también. Entonces había la libre elección. No necesitábamos tener verdaderamente un puesto del ministerio o particularmente. Pero ahora todo eso en manos de seguros, en manos de hospitales, los seguros que explotan al médico. Yo he trabajado en la clínica San Borja 29 años, bueno, conozco perfectamente cómo es eso, y los seguros leoninos, no solamente en el aspecto de los salarios del médico, sino también en la cuestión de la atención de los asegurados. Los seguros ahora son muy caros, entonces para atenderse hay que, porque la seguridad social desgraciadamente no se da abasto. No se da abasto, no tanto porque le falte, sino por mala administración, por mala constitución, porque en otra forma sería otra cosa. Eso es lo que verdaderamente para mí, como digo, he tenido suerte de haber vivido todavía una época, como se dice, auroral de la medicina, con grandes profesores, grandes maestros, que a uno le enseñaba.